Así era la vida de las mujeres en tiempos de Jesús, y era brutal. No desde los palacios, no desde las historias que sobrevivieron en los libros sagrados. Así era la vida para quienes nacían sin privilegios, sin derechos y sin control sobre su propio futuro. Así era la vida para la inmensa mayoría de las mujeres. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significaba nacer mujer en el mundo antiguo? No hablamos de figuras excepcionales, no de heroínas recordadas. Hablamos de millones de vidas anónimas que transcurrieron en silencio, marcadas por reglas inquebrantables y expectativas que no se discutían, en las aldeas de Judea, en las calles de Galilea, en cada rincón del mundo bíblico. La identidad femenina estaba definida desde la infancia. Una niña aprendía muy pronto cuál era su lugar. No se le enseñaba a soñar con lo que podría llegar a ser. Se le enseñaba a aceptar lo que se esperaba de ella. Su valor estaba ligado a su obediencia, a su utilidad dentro del hogar, a la honra de su familia. Siglos antes, las antiguas escrituras habían presentado mujeres sabias y respetadas. Débora, jueza y profetisa. Miriam, líder de adoración. Abigail, consejera de reyes. Pero con el paso del tiempo, algo había cambiado. Interpretaciones humanas fueron agregándose a las leyes divinas. Tradiciones sociales fueron estrechando su espacio. Y para el siglo I, muchas mujeres vivían bajo una estructura que vigilaba cada gesto, cada palabra, cada movimiento. Salir de casa implicaba restricciones estrictas. El cuerpo debía ocultarse, el rostro debía cubrirse. 2 velos sobre la cabeza, una diadema en la frente, cintas hasta la barbilla. La presencia femenina en espacios públicos era tolerada, pero no bienvenida. En algunos círculos religiosos, hablar con una mujer en la calle era visto como una falta grave, incluso con la propia esposa. Existían dichos rabínicos que advertían: es preferible no hablar con mujeres en público para el bien del alma. La reputación de toda una familia podía depender de su comportamiento. Si una mujer salía sin cubrirse completamente, si hablaba con alguien en la calle, si se detenía en la puerta de su casa hilando mientras conversaba, podía ser repudiada, divorciada sin compensación, abandonada a su suerte. Dentro del hogar la autoridad no les pertenecía. Primero estaban bajo la potestad del padre, luego bajo la del esposo. El matrimonio, en muchos casos, no era una elección personal. Era una transición arreglada por otros. Hasta los 12 años y medio, una niña no podía rechazar el matrimonio que su padre decidiera. Incluso podía ser vendida como esclava antes de esa edad. No tenía derecho a poseer nada, ni el fruto de su trabajo, ni algo que encontrara. Todo pertenecía al padre. Y cuando se casaba, pasaba de una autoridad a otra. La diferencia entre una esposa y una esclava era, en la práctica, mínima. Una tenía contrato matrimonial, la otra no. Pero ambas servían. La vida cotidiana era exigente y repetitiva. Despertar antes del amanecer, moler el grano durante 1 hora, ir al pozo a buscar agua, cargar cántaros que pesaban 20 kilos, preparar el pan, limpiar la casa, cocinar, lavar ropa contra las piedras, cuidar de los niños, atender al esposo. El trabajo comenzaba en la oscuridad y se extendía hasta que la luz ya no lo permitía, sin descanso, sin elección, sin voz, porque en lo legal, su palabra no contaba, su testimonio no era aceptado en los tribunales. Se consideraba que las mujeres mentían por naturaleza. Si alguien la insultaba, no podía defenderse. Si su esposo decidía divorciarse, no podía impedirlo. El derecho al divorcio era exclusivo del hombre. Y los motivos podían ser tan simples como considerar que la comida no estaba bien preparada, o que había hablado con alguien en público, o que no había cumplido alguna de sus innumerables tareas. En lo religioso, la situación no ofrecía mayor alivio. Las mujeres estaban sujetas a la ley, pero no participaban en su enseñanza. No podían estudiar la Torá. Un rabino famoso declaraba: quien enseña la Torá a su hija le enseña el libertinaje. Otro afirmaba: vale más quemar la Torá que transmitirla a las mujeres.
En el templo de Jerusalén solo podían entrar hasta el atrio de las mujeres. Durante sus periodos menstruales, ni siquiera eso. Eran consideradas impuras, fuente de contaminación. Debían mantenerse alejadas de los lugares sagrados. En la sinagoga podían escuchar, pero separadas por barreras, desde tribunas con acceso independiente. No leían las escrituras en público, no enseñaban, no participaban activamente, solo escuchaban. Este era el mundo cotidiano de las mujeres comunes, un mundo rígido, predecible, cerrado, sin voz pública, sin derechos legales, sin esperanza de cambio. Así era la vida, y millones de mujeres la vivieron, día tras día, año tras año, generación tras generación, en silencio. La dureza de la vida no era teórica, era física, tangible, diaria. Las manos se agrietaban por el trabajo constante, la piel se oscurecía bajo el sol implacable, la espalda se encorvaba por años de cargar peso. El cansancio no tenía fin, pero más allá del cansancio físico, existía algo más profundo. El cansancio de no ser vista, el cansancio de no ser escuchada, el cansancio de no importar, porque en esa sociedad el valor de una mujer estaba definido por otros, por su padre, por su esposo, por los hijos que podía dar. Si era estéril, era una desgracia, un castigo divino, decían algunos. Si daba a luz hijas, se recibía con indiferencia. Si daba a luz hijos varones, entonces tenía valor. Entonces había cumplido. La mortalidad infantil era altísima. Casi la mitad de los niños no llegaban a los 5 años. Las mujeres enterraban hijos, una y otra vez. Pero no había tiempo para el duelo prolongado. Al día siguiente había que levantarse, moler el grano, ir por agua, preparar el pan. La vida no esperaba. Este era el contexto. Esta era la realidad. Y fue en medio de esa oscuridad donde algo inesperado comenzó a suceder. La llegada de Jesús de Nazaret no estuvo marcada por proclamaciones políticas. No cambió leyes, no escribió decretos, pero su forma de relacionarse con las personas comenzó a alterar, silenciosamente, el orden establecido. Jesús habló con mujeres en público. Esto solo ya era escandaloso. Las escuchó sin desprecio, las miró sin juicio, las trató como personas completas. En una sociedad donde la voz femenina era sistemáticamente ignorada, ese simple gesto resultaba profundamente disruptivo. Los relatos antiguos nos muestran escenas que no encajaban con las normas sociales. Jesús conversando con la mujer samaritana junto al pozo. Una mujer samaritana, con un pasado cuestionable. 3 razones para no hablarle. Pero él se sentó y habló y le enseñó. Jesús defendiendo a la mujer adúltera cuando la multitud quería apedrearla. Todos la acusaban, todos querían su muerte, pero él se puso de pie y dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Uno por uno se fueron. Y cuando quedaron solos, Jesús no la condenó. Le dijo: vete y no peques más. Jesús sanando a la mujer con flujo de sangre, 12 años enferma, considerada impura. Nadie la tocaba, pero cuando ella tocó su manto, fue sanada. Y Jesús no se enojó, no la rechazó, la llamó hija. Jesús visitando la casa de Marta y María. Mientras Marta trabajaba en la cocina, María se sentó a los pies de Jesús, como un discípulo, como un alumno, y cuando Marta se quejó, Jesús la defendió. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Esto era revolucionario, porque las mujeres no eran discípulas de rabinos, no recibían enseñanza pública, no se sentaban a aprender. Pero Jesús rompió esa barrera. El Evangelio de Lucas nos dice algo más. Jesús tenía un grupo de mujeres que lo seguía. María Magdalena, Juana, esposa de un funcionario de Herodes, Susana y muchas otras. Ellas caminaban con él, escuchaban sus enseñanzas, aprendían y lo apoyaban con sus propios recursos. Esto era completamente inusual.
Los rabinos no tenían discípulas. El ámbito religioso era exclusivo de hombres. Pero Jesús cambió eso, no con un decreto, no con una proclamación, sino con su forma de relacionarse. Las vio como personas, como hijas de Dios, con el mismo valor, con la misma dignidad, con el mismo derecho a escuchar la palabra. Para una mujer que vivía sin voz, sin derechos, sin esperanza, encontrarse con Jesús era encontrar vida, era ser vista, ser escuchada, ser amada. Por primera vez, este trato generó incomodidad. Los líderes religiosos no estaban acostumbrados a ver a un maestro rodeado de mujeres, mucho menos dialogando con ellas, enseñándoles, permitiéndoles acompañarlo. Pero el cambio no fue inmediato ni total. La estructura social seguía siendo dura. Las normas seguían vigentes. La desigualdad no desapareció de un día para otro. Sin embargo, algo había sido sembrado. Para las mujeres de su tiempo, esa actitud representó una grieta en un sistema que parecía inamovible. Un espacio pequeño pero real, donde podían ser vistas, donde podían ser escuchadas. La vida diaria continuaba siendo exigente, las jornadas largas, el trabajo agotador, la pobreza constante. Las mujeres seguían levantándose antes del amanecer, seguían moliendo grano, seguían cargando agua, seguían cocinando, limpiando, lavando. La enfermedad seguía siendo una amenaza real. La muerte, una visitante frecuente. Muchas enterraban hijos, otras perdían esposos, otras quedaban viudas, solas en un mundo que ofrecía pocas alternativas. La vejez era un privilegio raro. La seguridad, casi inexistente. Aún así, en medio de esa dureza, existía una red silenciosa de apoyo. Vecinas que compartían tareas, familias que sobrevivían juntas, comunidades que, pese a todo, seguían adelante. Porque la esperanza no siempre se expresa en palabras. A veces se manifiesta en la resistencia cotidiana, en levantarse cada día, en continuar, en no rendirse. Las mujeres de ese tiempo no eran víctimas pasivas, eran sobrevivientes, trabajadoras incansables, pilares silenciosos de sus familias. Criaban hijos en condiciones difíciles, mantenían hogares con recursos mínimos, sostenían comunidades con su trabajo invisible. Su historia rara vez fue escrita, pero sin ellas, la historia no habría existido. Sin ellas, no habría habido pan en las mesas, no habría habido ropa limpia, no habría habido cuidado para los enfermos, no habría habido educación para los niños pequeños. Ellas eran la base invisible de todo, y aunque el mundo no las valoraba como debía, aunque sus nombres no quedaron registrados, aunque su testimonio no valía en los tribunales, ellas seguían. Jesús vio eso, vio su fortaleza, vio su fe, vio su valor, y les ofreció algo que nadie más les había dado: dignidad. No una dignidad condicional, no una dignidad basada en su utilidad, dignidad esencial, dignidad inherente, dignidad como hijas de Dios. Y les dijo estas palabras: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Para una mujer que trabajaba sin descanso, que cargaba peso físico y emocional todos los días, que vivía bajo presión constante, estas palabras no eran solo teología, eran promesa, eran esperanza, eran salvación, eran la certeza de que alguien la veía, de que alguien la conocía, de que alguien la valoraba, no por lo que podía dar, no por lo que podía hacer, sino por quién era. Este era el mensaje revolucionario de Jesús. Y aunque la estructura social no cambió de inmediato, aunque las leyes siguieron siendo injustas, aunque la vida siguió siendo dura, algo había cambiado en lo profundo. Porque cuando alguien es mirado con dignidad, algo cambia por dentro. Cuando alguien es tratado como persona completa, no como objeto. Cuando alguien escucha que tiene valor inherente, no solo funcional. La forma de verse a sí mismo cambia, y eso es transformación, no externa necesariamente, pero interna, real, profunda. Las mujeres que siguieron a Jesús no dejaron de trabajar, no dejaron de cargar agua, no dejaron de moler grano.
pero ya no eran las mismas, porque habían sido vistas, habían sido escuchadas, habían sido amadas, y eso no se olvida. Así era la vida en tiempos de Jesús, un equilibrio frágil entre tradición opresiva y pequeñas transformaciones silenciosas, entre estructura rígida y grietas de esperanza, entre oscuridad profunda y luz naciente. Muchas de esas mujeres regresaron a vidas difíciles, marcadas por el trabajo, por la escasez, por la incertidumbre, pero llevaban algo nuevo en el corazón, la certeza de que eran vistas, la certeza de que eran amadas, la certeza de que tenían valor. Y eso era todo. El mundo antiguo no fue un escenario de héroes constantes, fue un escenario de personas comunes enfrentando condiciones extraordinarias, mujeres cuya historia rara vez fue escrita, pero sin las cuales la historia no habría existido. Mujeres que se levantaban en la oscuridad, que trabajaban hasta el agotamiento, que sobrevivían sin voz, que resistían sin reconocimiento. Así era la vida en tiempos de Jesús, no una vida fácil, no una vida justa, pero una vida profundamente humana. Y comprender esa realidad nos permite mirar el pasado sin idealizarlo, sin simplificarlo, y sin olvidar a quienes lo vivieron desde abajo, porque la historia no solo se escribe desde arriba, se vive desde abajo, y las vidas de esas mujeres anónimas, las vidas de esas sobrevivientes silenciosas, importaron entonces, importan ahora. Sus nombres no quedaron registrados, pero sus vidas sostuvieron el mundo, y el hecho de que Jesús las viera, de que las escuchara, de que las tratara con dignidad, nos dice algo fundamental sobre quién es Dios. Nos dice que Dios ve a los invisibles, que escucha a los silenciados, que valora a los despreciados, y que la dignidad humana no depende de la posición social, ni del género, ni del poder, depende de ser imagen de Dios, y eso nadie puede quitarlo. Esta historia no termina aquí, es apenas una de muchas, porque todavía quedan vidas por descubrir, voces por escuchar, y un pasado que sigue hablando, si estamos dispuestos a detenernos, si estamos dispuestos a escuchar. Si este video te impactó, si aprendiste algo sobre el mundo bíblico que no conocías, suscríbete al canal, porque en el próximo video vamos a descubrir cómo era la vida de los niños en esa misma época. Y te adelanto algo, tampoco era fácil. La infancia como la conocemos hoy no existía. Los niños trabajaban desde que podían caminar. Y su historia también merece ser contada. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.